Hoy cerramos los top de mejores palas y lo vamos a hacer con el vídeo más esperado, el de mejores palas polivalentes que he analizado en el 2023. Y en el puesto 6 comenzamos con una pala del 2024, de la cual todavía no habéis visto review, la grabé la semana pasada, así que la semana que viene la tendréis, y es la Vertex 04 del 2024, una de las palas más completas de todos los años. Entre sus características destaca que tiene forma de diamante pero un balance bajito, 255 milímetros, lleva rugoso arenoso, su tacto es un tacto medio. Y este año como novedad no incluye el protector metálico. Podréis ponerle uno a vuestro gusto, de silicona o transparente, y además vais a poder seguirle colocando los pesos de Bull Paddle. De ella, ¿qué destaco? Pues que este año me parece mucho más manejable que la Vertex 03. Además es que es un 8 en todo. Y su punto dulce este año me parece también un poquito más amplio de lo que era el del año pasado. Además, en un ritmo bajo aporta una buena salida de bola, pero es que en un ritmo alto creo que ha ganado un poquito de rigidez y eso se agradece en situaciones de potencia pura. Entre sus puntos negativos, pues no destaca ni en situaciones de fondo de pista ni en red, pero la verdad que da un buen rendimiento en ambas, y otro de sus puntos negativos es su precio, ya que es una pala que acaba de salir y la podéis encontrar por 299 euros. En el puesto 5 me voy a quedar con la Sius Electra ST2 en su versión híbrida. Una pala que me parece perfecta para jugadores rápidos. ¿Qué contaros de ella? Pues entre sus características principales monta un carbono 12K y un rugoso arenoso que la verdad que funciona bastante bien, tiene un puño extra largo, o sea que vais a poder generar mucha palanca, y su punto dulce está en la media. En cuanto a su tacto, es un tacto medio duro, así que en un ritmo alto rinde razonablemente bien. Lo que más me gusta de ella es que en fondo de pista es una pala muy manejable y la verdad que aun teniendo un tacto medio duro es una pala relativamente cómoda en fondo de pista. Y en red pues va muy bien, con el remate liftado va fenomenal y la verdad que en situaciones de potencia cumple bastante bien. Si queréis un tacto más cómodo pero un comportamiento parecido tenéis la versión Pro, la versión con la que está jugando Stupa. A mí personalmente me gusta con tacto un poquito más rígido, pero bueno, es una alternativa que también podéis tener en cuenta. ¿Cuál es la pequeña pega que tienen ambas? Pues el tapón, que me parece que las aristas son un poquito marcadas, pero bueno, se puede solucionar perfectamente cambiando el grip que trae de fábrica. El precio al que podéis encontrar ambas está en torno a los 180 euros, ahora que ya han salido las nuevas ST3. Y la siguiente en mi lista, en el puesto 4 y rozando el top 3, coloco la AT10 18K en su versión Attack. Una pala que a mí personalmente en la review y en las enfrentadas que hice me gustó mucho y me parece que además es una pala que su punto dulce destaca. De sus características técnicas destaco que tiene forma de diamante, su balance es un balance medio y la verdad que su punto dulce está muy bien. Es una pala con formato de ataque, pero en fondo de pista el punto dulce es bastante sencillo de encontrar y la verdad que se nota bastante amplio. Su rugoso 3D no es un rugoso muy marcado y su tacto es un tacto medio duro, que hace que en situaciones ofensivas pues rinda por encima de la media. ¿Qué destaco de ella? Pues que en red, con el tacto que tiene, seguramente sea una de las mejores alternativas en potencia de este top, ya que ofrece mucha potencia sin tener que hacer mucho esfuerzo con la mano. Pero es que en fondo sorprende las sensaciones que transmite a la mano y la manejabilidad que aporta. ¿Qué debéis tener en cuenta? Pues que igual en un ritmo alto perdéis un poquito el control de la bola, ya que ofrece una salida a velocidades medias que está bastante bien. Es una pala muy completa. El precio al que la podéis encontrar está muy bien, en torno a los 130 euros. Y en la parte alta del top, ya en el puesto 3, me quedo con la Extreme Motion del 2024. La verdad que en estos puestos, en el puesto del 1 al 3, he dudado mucho sobre qué pala colocar, porque todas me parece que son muy polivalentes y que cumplen con las características que cualquier jugador buscaría en una pala que rinda bien en fondo y en red. Simplemente pequeños detalles son los que han hecho que las coloque en un puesto o en otro. Y volviendo a la Extreme Motion, pues entre sus características tiene forma de diamante, pero un peso de salida que está muy bien, 360 gramos. En cuanto a su rugoso, monta un rugoso 3D y un tejido mixto, un tejido híbrido entre carbono y fibra de vidrio. Y tiene un balance de pala de ataque y un punto dulce que creo que está por encima de la media.
Por último, su tacto, pues es un tacto medio o medio igual y un puntito más, medio duro. Y es una pala que la verdad que en red destaca de este top, porque va de lujo. En situaciones de control va muy bien, pero es que en situaciones de potencia rinde como una pala de ataque 100%. La verdad que es una de esas palas con las que da la sensación de que camina mucho la bola. Además, uno de los aspectos que también me gusta mucho de ella es que en fondo rinde muy bien a velocidades bajas y a velocidades altas. Que tenga un punto dulce suficientemente amplio y que sea una pala manejable hace que la verdad que rinda muy bien. Yo creo que este año se siente un poquito más rígida que la Delta Motion, pero sin perder la esencia que convirtió a la Delta en una de las palas más vendidas en el 2023. Así que si queréis ganar potencia en vuestro juego sin perder mucha comodidad, esta opción me parece que está fenomenal. En cuanto a las pegas que le puedo sacar, pues la verdad que no son muchas. Yo si pudiera diseñarla de nuevo, seguramente le pondría el puño un pelín más largo para poder generar palanca, pero es una pala que con el peso que tiene, la verdad que genera muchísima potencia. En cuanto al precio al que la podéis encontrar, pues está bastante bien, en torno a los 165 euros. En el puesto 2 me quedo con otra pala del 2024 que también he analizado hace muy poquito y que me parece que puede ser una pala que va a gustar mucho este año, la AT10 12K del 2024, que tiene forma de pala de control, pero la verdad que es que en red va fenomenal. A mí personalmente me parece la mejor AT10 que he probado. En cuanto a sus características, tiene un balance medio, pero es que este año, aunque ha crecido un poquito el balance, creo que se siente mucho más manejable que las AT10 del año pasado. Conserva el rugoso arenoso y otros años, pero este año como novedad monta una goma de 2 densidades que creo que funciona muy bien tanto a velocidades bajas como a velocidades altas. Su tacto ha subido un poquito en dureza en comparación con la 18K del año pasado, es un tacto yo diría medio duro. Y destaca pues en casi todos los aspectos de juego. La verdad que a velocidades bajas te aporta una buena salida de bola y suficiente comodidad, pero es que en un ritmo alto, cuando necesitas control en situaciones de bloqueo, te lo da, y en potencia es que rinde muy bien. Yo creo que la goma de 2 densidades le ha sentado fenomenal a este formato de lágrima redondo. Con el formato que tiene, seguramente si la comparamos con la Extreme Motion, pues va a perder un poquito de balance, pero la verdad que en situaciones de potencia pura rinde bastante bien. A mí personalmente me parece que con el formato que tiene es la pala que mejor rinde en el juego aéreo sin duda. Y en cuanto a los puntos que mejoraría de ella, pues yo creo que lo único que le falta es un poquito más de rugoso, porque inicialmente cuando empiezas a jugar con la pala el rugoso va muy bien, pero al final ese rugoso arenoso de Nox se acaba perdiendo. Yo en mi caso le habría puesto la doble rugosidad que montan las límites de Edition, por ejemplo la de Tino Libac, la AT2, que creo que le iría de lujo. ¿El precio al que la podéis encontrar? Pues es un poquito alto contando que acaba de salir, 299 euros. Y para mí la mejor pala polivalente del 2023 de las que he analizado sin duda es la Air Viper, que personalmente me parece una pala de potencia pero con la manejabilidad que te aporta una pala de control. Si nos centramos en sus características, tiene un puño extra largo, un tacto medio duro y su balance, aunque no lo parezca, es un balance medio, 258 milímetros la unidad que probamos nosotros, y sobre todo lo que más destaco de ella es su peso, 355 gramos, lo que la convierte en una de las palas más manejables de este top. Sin duda es la pala más manejable. El rugoso que monta pues no es muy marcado, no funciona mal ya que le ayuda a la pintura que tiene, que tiene un tacto un poquito más áspero y creo que agarra un poquito más la bola. Y sobre todo es una pala que destaca en el juego aéreo. En potencia pura va razonablemente bien y creo que la estructura de la pala y el puño largo que tiene hace que sin necesitar un balance excesivamente alto, porque tiene un balance medio, cumpla fenomenal en situaciones de potencia y generes suficiente palanca. Y en situaciones de fondo de pista, pues yo creo que también va bastante bien. El que sea tan ligera y manejable hace que en situaciones en las cuales llegues forzado puedas defender perfectamente. Entre sus puntos negativos, pues no tiene un punto dulce que sea una locura. Yo creo que aquí el que sea una pala tan ligera hace que eso le penalice un poco en el punto dulce, pero bueno, también el que tenga poco peso, el que sea suficientemente manejable, hace que se pueda mover rápido y que por lo menos esto haga que se compense un poco su punto dulce.
El precio al que la podéis encontrar está en torno a los 160 euros. Y con este vídeo doy por finalizados los top de mejores palas del 2023. Ya estoy grabando palas del 2024, como sabéis he analizado la Vertex 04, así que la semana que viene la tendréis por el canal. Espero que el vídeo os sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente. Adiós.